Grabación iniciada, doctor. Muy buenos días, juzgado quinto laboral del circuito de Bogotá, en Bogotá, Distrito Capital, siendo el día jueves 15 de mayo de 2025, se da inicio a las audiencias programadas dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia, número 2024-00235, instaurado por la señora Gloria Inés León Tavera en contra de Colpensiones. Se declara esta audiencia pública abierta, se autoriza su realización de manera virtual para efectos del sistema de registro, se solicita a los asistentes identificarse. Ya los documentos fueron validados por el despacho, no hay necesidad de volverlos a mostrar a cámara, iniciando por la demandante, doña Gloria, nombres completos, número de cédula, dirección y teléfonos, por favor. Muchas gracias, doña Gloria. Apoderada. Gracias, su señoría. Muy buenos días para usted y para todos los presentes en esta vista pública en representación de la señora Gloria Inés León, Diana Paola Cabrera Bermúdez, identificada con la cédula de ciudadanía. Como antecedentes de este proceso, tenemos que la señora Gloria Inés León Tavera demandó Colpensiones con el objeto que se dispusiera o se ordenara o se condene más bien a la entidad de seguridad social a reliquidar la pensión de vejez de la señora Gloria León, aplicando una tasa correcta de reemplazo del 80% del ingreso base de liquidación, junto con los intereses moratorios. Admitida la demanda, corrió el traslado por el término legal a la demandada Colpensiones. Esta contestó poniéndose las pretensiones de la misma y elevando las excepciones que se observan en el escrito de contestación, incluyendo la de prescripción. Una vez se tuvo por contestada la demanda, se convocó a las partes a las audiencias de que tratan los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo de la Seguridad Social para el día de hoy. En lo que tiene que ver con la audiencia del artículo 77 y sus diferentes etapas, etapa de conciliación, fue allegado acta de Comité Técnico de Conciliación, a través del cual Colpensiones indica que no propone ninguna fórmula de arreglo en este caso. En tal sentido, se declara fracasada esta etapa. Etapa de saneamiento del proceso. No encontraron el juzgado causar alguna nulidad que invalide el actuado. Etapa de resolución de excepciones previas. No fueron propuestas excepciones de esta naturaleza. Etapa de fijación del litigio. Como ha sido recurrente en estos casos, pues sencillamente determinar si la pensión de vejez reconocida a la señora Gloria con una tasa de reemplazo del 77,77% debe ser aumentada, aplicando una tasa de reemplazo del 80% del ingreso base de liquidación. En caso positivo, que el despacho llegue a esa conclusión, establecer si hay lugar a intereses moratorios o indexación, analizar la excepción de prescripción en este caso, si hay lugar a ella, y frente a cuáles periodos sobre la reliquidación pretendida, y finalmente, o por el contrario, establecer si Colpensiones actuó conforme a derecho y aplicó correctamente el artículo 34 de la Ley 100 de 1993. Queda así pues fijado el litigio en este proceso, etapa de decreto de pruebas. A favor de la parte demandante, la documentación que fuera llegada junto con la demanda, archivo 020304 SIUC. A favor de Colpensiones, en este caso únicamente se aportó historia laboral, no hay expediente administrativo, archivo 011 SIUC. Notificados en estrados. Agotado el objeto de la audiencia del artículo 77, el despacho se constituye en trámite y juzgamiento, sus diferentes etapas, práctica de pruebas, alegatos y sentencia. En lo que tiene que ver con la etapa de práctica de pruebas, obrando dentro del proceso toda la documental necesaria, pertinente y suficiente para agotar de fondo la controversia. El despacho cierra el debate probatorio y se concede el uso de la palabra a las profesionales del derecho para que aleguen de conclusión. Presentar alegatos, por favor. Parte demandante, doctora Diana y doctora Sandra, muy breves, por favor. Correcto, doctora Sandra, muchas gracias. Lo manifestado por las profesionales del derecho será tenido en cuenta al momento de dictar sentencia, lo que sucederá a continuación. Sentencia. Antecedentes del proceso. Los antecedentes ya fueron indicados en la audiencia del artículo 77. Consideraciones, problema jurídico. El despacho igualmente se remite a la fijación del litigio realizando el artículo 77. Tesis de las partes esbozadas en sus actos procesales de demanda, contestación y alegatos que acabamos de escuchar. Tesis del despacho, pues ya se conoció el criterio de este despacho. Quienes han litigado aquí lo conocen.
El despacho ha compartido la posición fijada por la Sala de Casación Laboral en la SL 3501 de 2022. Ha reliquidado este tipo de, o ha aplicado una tasa máxima del 80% en los diferentes casos similares e idénticos al de la señora Gloria. En tal sentido, se reconocerá efectivamente, se reliquidará la pensión de la señora Gloria aplicando una tasa del 80% sobre un nivel no discutido en el proceso de 4.793.987 para una mesada inicial, efectivamente, como lo indica la doctora de nuestros alegatos, de 3.835.190 pesos a partir del 1 de marzo de 2020 y por efecto de la excepción de prescripción, la reliquidación efectiva a favor de la señora Gloria corresponde a 3 millones, en virtud del reajuste legal, 3.896.937 pesos a partir del 1 de agosto de 2021, 3 años antes de la presentación de la demanda. Se declarará parcialmente aprobada la excepción de prescripción respecto a la reliquidación anterior al 1 de agosto de 2021 y se condenará a intereses moratorios. Efectivamente, también ha sido criterio este despacho, dependiendo de si la solicitud de reliquidación se pretendió y así se expuso por la señora Gloria en la reclamación expresa del 31 de mayo de 2024, teniendo 15 días colpensiones para resolver, 15 días hábiles, una solicitud de liquidación, se cumplieron el 25 de junio de 2024, por tanto la mora comenzó desde el 26 de junio de 2024. Entonces los intereses moratorios a partir de esta fecha, 26 de junio de 2024. ¿Cómo se llega? Costas a cargo de Colpensiones. ¿Cómo se llega a esta decisión? ¿Cómo se llega a esta conclusión? Dentro del proceso efectivamente no está en discusión el reconocimiento pensional que se hizo a la señora Gloria a través de la SV 5741 del 24 de febrero de 2020. Para este reconocimiento se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 1.973 semanas, un nivel de 4.793.987 no discutido en el proceso, y le aplicó Colpensiones una tasa de reemplazo del 77,77% para una mesada inicial de 3.728.284 a partir del 1 de marzo de 2020. Tampoco está en discusión que existió una primera reclamación más allá de los 3 años siguientes a la exigibilidad, el 17 de julio de 2023, una reclamación, si bien escueta, pues una reclamación por reliquidación. Y una segunda reclamación ya expresamente dirigida a la aplicación del precedente jurisprudencial de la SL 3501, el 31 de mayo de 2024. Ambas reliquidaciones, pues, negadas por la entidad de seguridad social. Eso es lo que no está en discusión. La controversia entonces se centra en establecer si efectivamente le asiste el derecho a la señora Gloria de que se le reliquie la mesada, teniendo en cuenta un 80% de tasa de reemplazo. Para ello, pues efectivamente hay que indicarle o explicarle a la señora Gloria que la ley 100 de 1993, señora Gloria, pues estableció la forma de cómo se deben liquidar las pensiones bajo esa normatividad. Si usted mira ese artículo 34, se va a encontrar que una forma era la que se debían liquidar pensiones a quienes adquirieran el derecho el 31 de diciembre de 2003, una forma de liquidación muy similar a la que históricamente se ha venido manejando en nuestro ordenamiento. Pero lo novedoso es que a partir del 1 de enero de 2004 el legislador decidió incluir una forma de liquidación dependiendo del nivel de ingresos de las personas y en función de una manera decreciente. ¿Qué quiere decir eso? Palabras más, palabras menos, señora Gloria, que el que más gane, el que mejor gane en Colombia, el que mejor cotice, se va a pensionar con una tasa menor y el que menos gane se va a pensionar con una tasa mayor, como un aspecto que el legislador le quiso imprimir de equidad y de justicia y de proporcionalidad, también con un claro objetivo fiscal.
de sostenibilidad fiscal. Entonces, de esa liquidación, que es la que a usted se le aplica, tiene dos partes. Una primera parte, que es obtener una tasa base, una tasa piso, que hemos llamado una tasa base. Es decir, señora Gloria, la tasa mínima a la que usted tendría derecho por cotizar mínimo 1.300, que es lo que exige la norma. Para una persona que solo cotice 1.300 semanas, pues tendrá derecho a una tasa base. En su caso, que tampoco está discutido, como le reconocieron 77,77, su tasa base fue 62,77, 62,77. Esa tasa base se tiene que mover entre el 55 y el 65%. Efectivamente, usted está en el 62,77. Quien gane más se va acercando más al 55, quien gane menos se va acercando más al 65. Esa tasa base, como le digo, es para el mínimo de semanas que exige la ley, 1.300. Pero ¿qué sucede, señora Gloria? El legislador siempre también ha valorado el trabajo humano, ese esfuerzo laboral que la gente ha impreso a favor de un tercero, llámese trabajo intelectual como el suyo, o trabajo físico en otros casos. Y ese esfuerzo, ese trabajo humano ha sido reconocido históricamente también. ¿De qué manera? Pues si la persona sigue cotizando, pues va a tener derecho a que se le aumente la tasa de reemplazo. Y en este caso, el de ley 100 señala que por cada 50 semanas, 1,5 puntos adicionales porcentuales. Hasta un máximo, eso sí dice clara la norma, hasta un máximo, hasta un techo, así como hay un piso, hay un techo, 80%. Aunque también el inciso o el párrafo, si usted lo quiere llamar así, indica que en función decreciente entre el 80 y el 70,55, resulta que ahí ha existido una dificultad y es que la fórmula matemática con la que se obtiene la tasa base no ha podido ser explicada para aplicarla a los reajustes. Colpensiones desafortunadamente no ha sabido explicar matemáticamente cómo adecua, cómo adapta esa fórmula matemática de la tasa base a los reajustes. No ha podido. Y aquí ha tenido sin fin de oportunidades, doctora Sandra, han tenido numerosas oportunidades para que nos hagan hacer entender a los jueces por qué razón matemáticamente o cómo ustedes aplican la fórmula matemática de la tasa base a los reajustes. Y no nos han hecho entender eso, no nos han podido hacer entender a los jueces matemáticamente hablando eso cómo se aplica. Y simplemente llegó Colpensiones a una conclusión de que solamente se puede aumentar 15 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque sí. Porque restan, no sé si es que restan 80 menos 65 da 15, o restan los porcentajes establecidos para los reajustes y también da 15. Puede deducir uno eso, una resta, una simple resta. De una simple resta será que se obtiene esos 15 puntos porcentuales. Entonces no han sabido explicarlo matemáticamente. Lo único claro es que la norma para el caso de los reajustes sí es expresa en señalar que de acuerdo a la densidad de semanas de las personas, en este caso la señora Gloria más de 1.950, pues podrán llegar a un 80% como máximo. Y efectivamente la señora Gloria se acerca o llega a ese 80%. Lo que realmente observa el despacho es que Colpensiones alega es un aspecto de regla fiscal, de sostenibilidad fiscal, y no se discute que esa regla fiscal, ese marco de sostenibilidad fiscal, se encuentra establecido en el artículo 334 de la Constitución Política. Pero ese mismo artículo señala en su parágrafo que al interpretar el presente artículo bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o judicial podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.
Estamos aquí frente a un derecho fundamental, seguridad social, nada menos y nada más que una pensión de vejez, con la que las personas materializan su derecho fundamental en su último ciclo de la vida, en su vejez, con la que materializan su congrua subsistencia, y no por el hecho de que son personas que puedan estar en un nivel de ingresos un poco mayor que el promedio de los colombianos, entonces le vamos a negar la tasa máxima que establece la ley. Eso no es un argumento, eso no es un argumento serio. En tal sentido, Colpensiones de frente le dice a la señora Gloria, vea, yo no estoy de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema, entonces voy a iniciar las acciones constitucionales. Ahí iniciar una tutela contra la sentencia, tutela que en concepto de este humilde operador pues está destinada al fracaso, y pues eso es un tema legislativo. El legislador, si se quiere, tuvo un error de técnica legislativa al redactar ese inciso, ese párrafo, no estableció de forma adecuada la fórmula matemática, entonces no podría interpretarse de una manera desfavorable en contra del afiliado y pensionado. Dicho eso, entonces, el 80%, como ya se indicó, 3.835.190 a partir del 1 de marzo de 2020. ¿Qué sucede, señora Gloria? Eso ha sido, también es criterio de este despacho, y como Colpensiones le propuso la excepción de prescripción. Las normas generales de prescripción en materia no laboral, sustanciales y procesales, 488 del Código Sustantivo, 489 del Código Sustantivo, 151 del Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establecen que las acciones prescriben en 3 años, a partir de que el derecho se hace exigible. Se hace exigible. Como no tenemos fecha a la cual se le notificó esa resolución, la del 24 de febrero de 2020, pues tenemos que contar los 3 años a partir de allí. Febrero 24 de 2020 tenía 3 años para reclamar, es decir, febrero 24 de 2023. Con los 3 meses y medio de emergencia sanitaria, decreto 564 de 2020, tenía hasta mayo 24 de 2023, 3 meses más los 15 días, junio 10 de 2023. Y usted solicitó una reliquiación por fuera de esos 3 años aumentados por la pandemia. Es decir, que esa prescripción no se podía interrumpir por una segunda vez. El sentido de la norma es que usted puede interrumpir esa prescripción, efectivamente, si ejerce esa interrupción dentro de los 3 años y por un lapso igual. Si deja superar esos 3 años, a juicio de este despacho, esa reliquidación que se hizo por fuera de esos 3 años no tiene la virtud de interrumpir por segunda vez una prescripción, procesalmente hablando. Y ha sido criterio de este despacho. Unos estarán de acuerdo, otros no. En tal sentido, esa reliquidación que usted solicitó en julio 17 del 23 ya no tenía la virtud de interrumpir por segunda vez la prescripción, ganarse otros 3 años, por decirlo así, para que me entienda. En tal sentido, como solo vino a presentar demanda el 14 de agosto de 2024, allí sí, por ser prestaciones de tracto sucesivo, pues contamos son los 3 años atrás de esa presentación de la demanda, lo que nos da agosto 14 de 2024, de 2021. 3 años atrás, 14 de agosto de 2021. Pero como en Colombia las pensiones se pagan mes vencido, pues la pensión de agosto se salvó completamente. Está exenta de la prescripción. Es decir, en conclusión, es a partir del 1 de agosto de 2021 que tiene derecho a esa reliquidación efectiva. Y para el 2021, como consecuencia del reajuste legal, teniendo en cuenta una mesada inicial de 3.835.190, para 2021, como consecuencia de dicho reajuste, su mesada debía ser de 3.896.937 pesos desde el 1 de agosto de 2021, dada ese análisis que hace el despacho de la prescripción. Si usted hubiese reclamado entre los 3 años siguientes a la exigibilidad, esa reclamación se hubiese tenido la virtud de interrumpir la prescripción. Procesalmente hablando, repito. Bueno. Entonces se condenará a dicho monto junto con los reajustes legales y mesada 13 y sobre la mesada 13 adicional. Lo que nos lleva a los intereses moratorios.
intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Pagaderos por mora en el pago de las pensiones y ya desde la sentencia efectivamente que también indica la apoderada de la parte actora, desde la SL 3130-2020 se abandonó ese criterio que indicaba que sobre reliquidaciones no se podía liquidar intereses o no se podían reconocer intereses. Y efectivamente en buena hora, pues las altas cortes, la Administración de Justicia entendió que un pago deficitario de las obligaciones debe generar mora, debe generar un resarcimiento como son los intereses moratorios. Y ello aunado que la Corte Constitucional también, entre otras, SU 63 del 2023, también ha llegado a esa misma conclusión. Entonces ya no hay discusión, doctora Sandra, que desde 2020 nuestro órgano de cierre permitió esa imposición de intereses moratorios también sobre reliquidaciones. La pregunta aquí es ¿desde cuándo? Porque este despacho en estos casos de reliquidación del 80 también ha absuelto por intereses. Este despacho ha llegado a la conclusión de que depende de la fecha en que se solicitó la reliquidación. Aquí la señora Gloria Inés elevó reliquidación expresa solicitando la Colpensiones la aplicación de la sentencia SL 3501 el 31 de mayo de 2024. Si bien ahí está la reclamación inicial, pues esa es muy escueta, esa solamente dice quede mal liquidada, reliquídeme nomás. La de mayo 31 de 2024, en cambio, sí es muy clara en el sentido de decir la Colpensiones, vea, ya hay una sentencia de la Corte, ya hay un precedente. Me hace el favor y me aplica ese precedente y me reliquida. Y efectivamente, en esa fecha, pues ya era transparente para Colpensiones la existencia del precedente. No es el hecho de que tengamos en cuenta la fecha de reconocimiento, doctora Sandra, no. Porque efectivamente una de las excepciones para la imposición de intereses moratorios es que cuando se presenta un cambio jurisprudencial entre el momento de la decisión administrativa y el que se adopta en la decisión judicial. Entonces, Colpensiones me dice, vea, la pensión se reconoció en 2020 y para 2020 no estaba la sentencia, no, eso no me interesa. Me interesa es cuando solicitó la reliquidación, eso es lo que le debe interesar a la Administración de Justicia. Cuando solicita la reliquidación con fundamento en ese precedente además. Y si cuando se solicita la reliquidación administrativamente de Colpensiones ya existe el precedente, y es más, en la solicitud le dicen que le apliquen el precedente, y Colpensiones no lo hace de forma rebelde y de frente porque le dice no, y yo voy a meterle tutela a esa sentencia, le dice la señora Gloria. Entonces, pues ahí sí se está oponiendo totalmente al órgano de cierre. Entonces allí sí, si la reclamación se hizo bajo vigencia de esa sentencia, de ese precedente, debería y debe la Administración de Justicia aplicar y condenar por intereses moratorios. Entonces, la solicitud de liquidación con fundamento en la SL 3501 se hizo el 31 de mayo de 2024. Para solicitud de reliquidación, ya sabemos, SU 975-2003, reiterada pacíficamente en todas estas décadas, las entidades tienen 15 días hábiles para resolver solicitudes de reliquidación. Esos 15 días hábiles se cumplieron el 25 de junio de 2024. Por ende, comenzó la mora desde el 26 de junio de 2024. Entonces, se condenarán los intereses moratorios del 141 y del 193 desde el 26 de junio del 24 sobre la reliquidación, sobre el capital que conforma la reliquidación dispuesta por el despacho. Excepciones: se declarará parcialmente probable la excepción de prescripción respecto de reliquidación anterior a agosto 1 de 2021. Costas a cargo de Colpensiones, incluidas como dices en derecho, la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. En mérito de lo expuesto, juzgado quinto laboral del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, Administración de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, condenar a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones a reliquidar la pensión de la señora Gloria Inés León Tavera en la suma de 3.896.937 pesos a partir del 1 de agosto de 2021, junto con los reajustes legales y sobre la mesada 13 adicional. De esta reliquidación se autoriza a Colpensiones a descontar los aportes del Sistema de Seguridad Social en Salud.
Segundo, condenar a Colpensiones a pagar a la demandante los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 26 de junio de 2024 y hasta cuando se haga el pago efectivo de la reliquidación aquí ordenada. Tercero, absolver a Colpensiones de las demás pretensiones de la demanda, declarando parcialmente probada la excepción de prescripción con anterioridad o sobre la reliquidación anterior al 1 de agosto de 2021. Cuarto, costos a cargo de Colpensiones, incluidas acomodancias en derecho, la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. Quinto, en caso de no ser apelado, consultas a favor de Colpensiones. La presente decisión queda legalmente notificada en estados de las partes.